Buenas noches a todos los que nos siguen al colectivo Bayense, colectivo de investigación cultural. Recordarles que esta es nuestra tercera conferencia que venimos realizando en el proyecto Manuel María Caballero Bicentenario. Nuestra primera conferencia fue una biografía de Manuel María Caballero que fue realizada por Beto Rueda Esquivel, un joven historiador cruceño vallegrandino. Nuestra segunda conferencia fue Santa Cruz en el siglo XIX por la historiadora cruceña Paula Peña Asbun. En esta oportunidad, en nuestra tercera conferencia, tenemos la grata presencia de la doctora Ana María Lema Garrett, que nos va a hablar sobre el siglo XIX de Manuel María Caballero. La doctora Ana María Lema es historiadora con un doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, París, y maestría en investigación para el desarrollo en la Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia, PIEP La Paz. Se ha desempeñado como docente en varias universidades bolivianas, tanto en Santa Cruz como en Sucre, en la Universidad San Francisco Javier, en la carrera de Historia. También se desempeña como consultora en edición y en investigación. Fue jefe del Museo Nacional de Etnografía y Folclore Regional Sucre entre los años 2009 a 2011. Posteriormente fue directora del Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia en el año 2012. Actualmente realiza investigaciones sobre historia de mujeres, historia de poblaciones indígenas de tierras bajas e historia de la frontera Bolivia-Brasil. Actualmente es docente en la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, UNSA. Entre sus publicaciones recientes se encuentran los siguientes libros: Caupolicán Iturralde, Tierra de Promesas y Proyectos Nacionales, Recursos de un territorio articulador en las tierras bajas de Bolivia, siglos XVIII y XIX. Publicado en La Paz por la Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto de Investigaciones Históricas en el año 2019, en colaboración con docentes y estudiantes de la carrera de Historia. También ha publicado Las mujeres en la historia de Bolivia, siglos XIX y XX, de la invisibilización a la lucha por la equidad e igualdad, publicado en La Paz por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFA, en el año 2017, en colaboración con la historiadora María Luisa Zuc. También ha publicado Niñas y adolescentes en la Bolivia republicana, entre prejuicios, disciplinamientos y rebeldías, publicado en La Paz por el UNFA en el año 2016. Esta publicación se la realizó en colaboración con las historiadoras Rosana Barragán y María Luisa Zuc. También publicó Expresiones patriarcales en la participación política de las mujeres en Sucre, publicado en Sucre por el Centro Juana Azurduy en el año 2013. Publicó también Historia de Mujeres, Mujeres, Familias, Historias, publicado en Santa Cruz de la Sierra por la editorial El País y el MUSEF, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en el año 2011. También publicó Hombre Público y Misterioso, Facundo Infante en Bolivia, 1826-1828 y algo más, publicado en Santa Cruz de la Sierra por el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, CEPAT, en el año 2011. Publicó El sentido del silencio, la mano de obra chiquitana en el oriente boliviano a principios del siglo XX, publicado en Santa Cruz de la Sierra en la editorial El País y la Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia, UPIEP, en el año 2009. También ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas bolivianas y extranjeras y en libros colectivos como Bolivia, su historia, tomo 4, los 100 primeros años, 1825-1925, publicado en La Paz por la Coordinadora de Historia en el año 2015.
También realizó el estudio introductorio al tomo número 3 de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, al bosquejo del estado en que se halla la riqueza nacional de Bolivia e informe sobre Bolivia 1827 por Joseph Penton. La doctora Ana María Lema Garrett también es miembro de la Coordinadora de Historia La Paz, de Investigación Sucre, del Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas de Santa Cruz de la Sierra, de la Asociación de Estudios Bolivianos y de la Academia Boliviana de Historia La Paz. Muchas gracias, doctora Ana María Lema, por aceptar nuestra invitación a esta conferencia que nos va a dar usted hoy día. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a usted, Juan Pablo, y a todo el colectivo por haberme invitado a poder participar en este homenaje, esta conmemoración de la importancia de la vida de Manuel María Caballero, del cual no soy en absoluto especialista, pero cuya figura me ha interesado de sobremanera. Se me pidió hablar del siglo XIX en Bolivia, pero yo he preferido abordar el siglo XIX de Manuel María Caballero específicamente. El siglo XIX en Bolivia ha sido tradicionalmente evocado desde la historia política, militar y diplomática. Recientemente hemos recordado el aniversario número 195 de la fundación de la República. 1825 es un hito fundamental para la historia del país, así como otras fechas que nos remiten a golpes de Estado, guerras o firmas de tratados internacionales. Pero ¿es esa la historia que queremos recordar? ¿La de políticos y de héroes armados? La historia también abarca la economía, la sociedad, la cultura, la vida cotidiana, que probablemente son aspectos más llamativos que la gestión pública, por ejemplo. Incluso en ese ámbito, el de la gestión pública, hay aspectos y personas que han jugado papeles muy importantes, pero que han quedado en el olvido o que han pasado desapercibidos. Por suerte, en los últimos años, algunos de ellos están siendo redescubiertos y sus aportes no dejan de sorprendernos, pues permiten ver que al lado de grandes personajes ampliamente conocidos, había personas muy preparadas y experimentadas que contribuyeron a la formación y consolidación del país en distintos ámbitos. Este fue el caso de nuestro personaje. Como ustedes ya lo saben, si han escuchado la primera conferencia, Manuel María Caballero nació en medio de las guerras de independencia y murió a los 47 años, bastante joven, durante el gobierno de Mariano Melgarejo. Era vallegrandino, pero pasó una parte de su vida en Sucre, pues estudió Derecho en la Universidad San Francisco Javier, a donde solían ir estudiantes de todo el país, en particular del Oriente. Su padre, Vicente Caballero, tuvo también un desempeño histórico muy importante y, por ejemplo, fue asesor del gobernador de la provincia de Mojos cuando ésta pertenecía al departamento de Santa Cruz, y Manuel María lo acompañó en sus viajes. Posteriormente, en 1842, viajó de nuevo a Mojos en compañía de un viajero francés. Al igual que otros bolivianos de la época, pudo recorrer regiones poco conocidas del país, abriendo su mente a otras culturas. Posteriormente permaneció en Sucre y Chuquisaca, ejerciendo como jurista y enseñando literatura en el Colegio Junín, así como fundamentos de religión y francés, materia que además impartió en el Colegio Seminario de la ciudad. Asimismo, fue catedrático de Derecho en la Universidad San Francisco Javier. Publicó varios artículos en la prensa local y en revistas. Participó en la vida política siendo diputado. Se casó probablemente en la década de 1850 y tuvo 6 hijos, entre los cuales 4 mujeres. Su principal interés, sin embargo, fue la literatura, en la que se destacó en la crítica y la escritura de una novela, La Isla, sobre la cual habrá una charla específica.
Se considera que fue un pensador crítico cuyas ideas contrastaban con las de la sociedad chuquisaqueña de la época. En resumen, Caballero incursionó en la docencia, en la política y en la literatura. ¿Cómo ubicar a Caballero dentro de la historia de Bolivia en el siglo XIX? No vamos a evocar acá su biografía ni su desempeño en el marco de algunos procesos políticos, por ejemplo. Simplemente nos vamos a referir al contexto al contexto histórico en el que le tocó vivir durante las primeras décadas de la República, haciendo énfasis en tres facetas: el mundo de la universidad, la vida política y el ámbito literario. Empezaremos, pues, con la vida universitaria. Caballero nació en Valle Grande, el día de Santa Ana. Luego estudió en el Colegio de Artes y Ciencias de Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, se formó en Derecho, como lo hemos dicho, en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca desde el año 1841 y se graduó en 1848 con una tesis sobre la pena de muerte, tema que retomará después en un par de artículos. Posteriormente fue catedrático en esta misma universidad y tuvo destacados estudiantes, como por ejemplo Gabriel René Moredo. Llegó a ser consejero de la universidad en varias oportunidades y secretario de la Facultad de Humanidades. En esos años, la Universidad de Chuquisaca ya no era la única institución de educación superior en el país, pues a principios de los años 1830 fueron creadas las universidades de San Andrés en La Paz en 1830, ¿sí?, y de San Simón en Cochabamba en 1832. Sin embargo, el prestigio y la tradición forjada por la Universidad de Sucre seguían atrayendo a muchos estudiantes de todo el país. La Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca fue fundada en 1624 por la Compañía de Jesús en la ciudad de La Plata, sede de la Audiencia de Charcas. Los jesuitas la dirigieron hasta su expulsión en el año 1767. Posteriormente hubo un periodo de transición. En 1775, la Audiencia de Charcas organizó la Real Academia Carolina de Practicantes Juristas, destinada a complementar la formación jurídica para ejercer el foro. Entre 1776 y 1809, llegó a tener 1089 graduados en sus facultades de Teología, Derecho y Filosofía. Después de la creación de Bolivia, al margen de la fundación de nuevas universidades en otras ciudades del país, hubo algunas reformas en el sistema universitario. Por ejemplo, durante el gobierno de José Vallivian, en los años 40, el Decreto Orgánico de Universidades, fechado el 25 de agosto de 1845, añadió la física y las matemáticas al estudio de la teología, derecho y filosofía, y organizó el país en distritos universitarios. Inicialmente fueron 3 y correspondían a las 3 universidades existentes, en Chuquisaca, La Paz y Cochabamba. La cobertura de San Francisco Javier era los departamentos de Chuquisaca, Tarija, Potosí y el Litoral, con las facultades de Teología, Derecho y Ciencias Políticas, donde se desempeñó Caballero, y también Medicina. Y en 1868 se aprobó un estatuto universitario que entraría en vigencia al año siguiente. Los catedráticos de las universidades gozaban de bastante prestigio, no solo por su desempeño en las aulas, sino también por su participación en discusiones políticas o de otros temas, y por ello varios de ellos eran relativamente conocidos en su medio. Ese fue sin duda el caso de Caballero, más aún en Sucre, capital de la República, donde todos los poderes del Estado estaban presentes, pero que a la vez era una ciudad pequeña en la que todos se frecuentaban. La historia de las relaciones entre intelectuales y políticos podría dar muchas luces sobre la gestación, o el fracaso también, de proyectos importantes para ciudades, departamentos
o para el país en su conjunto. Ahora pasaré a hablar un poco del ambiente político en el que se desempeñó Caballero. Desde que las provincias del Alto Perú se convirtieron en una república independiente en 1825, la vida política no se limitó a hacer política, sea desde el Poder Ejecutivo ejerciendo algún cargo público o desde el Poder Legislativo discutiendo las leyes de la República, defendiendo los intereses de un departamento o de un sector económico o social, o bien desde la ciudadanía, ejerciendo el voto durante las elecciones, más aún en un sistema político en que el derecho al voto era restringido a un grupo relativamente limitado de personas. Pero otra manera de contribuir a la vida política se manifestaba, como lo voy a explicar a continuación. En esos años agitados del siglo XIX, muchos hombres brillantes fueron invitados por diferentes gobiernos para apoyar iniciativas novedosas que permitirían recoger datos sobre el país y sistematizarlos, por ejemplo, sobre su geografía, su población, sus recursos naturales y sus actividades económicas, pues los gobiernos necesitaban insumos actualizados sobre la nación para poder desarrollar políticas adecuadas a las necesidades y las demandas del país. Aquello ocurrió en algunos gobiernos más que en otros. En la década de 1840, por ejemplo, durante el gobierno de José Vallivian, funcionarios como José María D'Alense o José Agustín Palacios produjeron obras indispensables sobre Bolivia. El primero con el Bosquejo Estadístico de Bolivia, publicado en 1851, y el segundo con varios relatos de exploraciones de los ríos en el flamante departamento de Beni, creado en 1842. Fue una década de nuevas miradas sobre el territorio y su gente que se fueron sumando a las de los viajeros extranjeros que empezaron a recorrer Bolivia desde su fundación, como Joseph Pentland en 1826 o Alcide d'Orbigny entre 1830 y 1832. Algunos de estos personajes vivieron y trabajaron en Sucre, y su presencia no pasaba desapercibida. Los habitantes cultos, entre comillas, de la ciudad se enteraron de sus actividades y eventualmente se entusiasmaban con los resultados de sus trabajos. Es probable que Caballero haya percibido en su vida de estudiante o ya como catedrático el impacto del paso de estos investigadores. Otro factor a tomar en cuenta es que Sucre, al ser la capital de la República y la sede del gobierno, acogía en su seno a las representaciones diplomáticas de varios países. Los embajadores o encargados de negocios vivían en la ciudad y llevaban una vida social en la que frecuentaban la sociedad chuquisaqueña, y no fue nada raro que Caballero pudiese haber tenido la oportunidad de conocer a algunos de estos personajes. Hay un relato del encargado de negocios de Estados Unidos del año 1851, que ha sido publicado por el historiador californiano chuquisaqueño William Lofstrom, este señor llamado Hugh de Bonelli, que hace una descripción absolutamente fantástica del país y sobre todo de Sucre, de la sociedad chuquisaqueña en esos años, ¿no? Entonces, personajes como este representante diplomático, pues han habido otros, ciertamente. Al vivir en Sucre, la mente activa, curiosa y cuestionadora de Caballero lo llevó a incursionar en la vida política, siendo diputado en el Congreso. Fue representante de la ciudad de Sucre en 1855 y de Valle Grande en 1861. Posteriormente fue vicepresidente de la Cámara de Diputados y en 1864 propuso la creación del departamento de Valle Grande. Se destacó por su oratoria en el Parlamento, lo que le valió el apodo de Pico de Oro, que también se ganó en las aulas. Es un lugar común, repetido por los manuales de historia,
desde el siglo XIX, que la vida política boliviana era un caos constante, marcado por los golpes de Estado, los caudillos y la violencia política. No se puede negar que estas manifestaciones políticas existieron, inclusive mucho más allá del siglo XIX, pero también hubo una vida política más serena, podríamos decir. Además, el poder ejecutivo estuvo acompañado por el poder legislativo y no gobernaba solo. El Congreso se reunió en varias oportunidades a lo largo de las primeras décadas de la República, sellando frecuentemente su desempeño con la aprobación de una constitución. Por eso que tenemos una gran cantidad de constituciones en el siglo XIX. Ocurría también que tras un golpe de Estado llevado adelante por un militar o por un civil, este nuevo presidente convocara posteriormente a elecciones generales para luego ser legitimado desde el Congreso, de manera a no ser considerado como un presidente por asalto, sino por decisión de los electores. Entonces, al haber elecciones presidenciales, también había elecciones legislativas, ¿no? En esa época no existían partidos políticos tales como los conocemos ahora, sino agrupaciones que seguían a un candidato y llevaban su nombre, los bolivianistas, los belcistas, los melgarejistas, en fin. Alejado su líder del poder, en pocas ocasiones permanecían unidos por mismo propósito. Pero las personas que llegaban al Congreso eran, en muchos casos, entendidas en las problemáticas de sus departamentos de origen y podían contribuir a enriquecer los debates parlamentarios en torno a uno u otro tema y a construir una nueva legislación. Sin duda, así actuó Caballero. Ahora abordaremos la tercera faceta, digamos, la tercera faceta del siglo XIX en el que se desempeñó Caballero a través de la vida literaria e intelectual. Aquí no voy a hablar de la obra de Caballero porque otros lo harán posteriormente. Simplemente evocaré el ambiente literario e intelectual que se desarrolló en Sucre principalmente y en Bolivia en esos años, pero sobre todo en Sucre. Desde la fundación de la República llegaron a Bolivia nuevas influencias literarias, como el neoclasicismo y el romanticismo, que pronto se convirtieron en imitación de los estilos franceses e ingleses, tanto en la escritura, la arquitectura o la vestimenta. Otra novedad fue yo diría también la música. Otra novedad fue la importación de imprentas, pues hasta entonces, durante el periodo colonial, las obras que circulaban en Charcas eran impresas en otro lado, como en Buenos Aires, en Lima u más allá, incluso. Con imprentas en el país y con un impulso dado a la literatura boliviana, aparecieron las primeras publicaciones literarias de la República, como novelas, cuentos, recopilaciones de leyendas, que generalmente llegaban al público por medio de entregas parciales en los periódicos locales o bien en forma de folletos. Los temas abordados por los literatos bolivianos eran muy diversos, desde historias de amor hasta gritos libertarios, guerra de independencia, fundación de Bolivia, apego a la patria, etc. En Sucre la producción literaria era relativamente abundante, de la mano de autores como Miguel de los Santos Taborga, quien era arzobispo de la ciudad, Sebastián D'Alense, Belisario Loza, Carlos de Almíbar, Santiago Vaca Guzmán, Gelafio González. La obra de Caballero, La Isla, la novela de Caballero, La Isla, fue publicada en Sucre en 1864. Además de la literatura, Sucre fue el escenario de otras actividades intelectuales con la universidad y culturales, por ejemplo, con la producción musical. Uno de los músicos más prolíficos y apreciados en esos años fue el arequipeño Pedro Jiménez de Abril y Tirado. Este personaje fue invitado por el presidente Andrés de Santa Cruz para enseñar música en el Colegio Junín, el Colegio de Educandas y para ser maestre de capilla de la Catedral de Sucre.
Permaneció en la ciudad desde 1833 hasta su muerte en 1857. Su producción musical fue variada, desde el ámbito religioso, para eso lo invitaron, hasta el civil o laico, con música de cámara, himnos, sinfonías y música para piano. Otra personalidad, una personalidad chuquisaqueña que se destacó en estos años y por el cual siento un cariño muy especial, es Melchor María Mercado. Es actualmente conocido por sus acuarelas reunidas en un libro titulado Álbum de Paisajes, Tipos Humanos y Costumbres de Bolivia, que va del año 1841 al año 1869. Es decir, que coincide, digamos, con el periodo de vida activa de Manuel María Caballero. Este álbum, lamentablemente, recién fue publicado a fines del siglo XX, y no en el siglo XIX ni después. Y es una obra maestra que ilustra la vida cotidiana a mediados del siglo XIX en varios lugares de Bolivia. Como muchos, este personaje estudió Derecho en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, donde se graduó en 1845, por lo que coincidió con Caballero, aunque no fueron compañeros, no estuvieron probablemente en los mismos años en la. Fue profesor de dibujo, de matemáticas y de ciencias naturales en Sucre, Santa Cruz y Trinidad. No dejó muchos escritos conocidos, sí uno que otro anónimo, pero sin duda su presencia en Sucre no pasó desapercibida, aunque no fuera un intelectual renombrado. En Sucre se constituyeron sociedades artísticas dedicadas a la literatura, a la música y otras artes. Algunos proyectos estatales tardaron en cobrar vida, como el Instituto Nacional, creado en el papel en 1827, reglamentado en 1840, con representaciones en cada departamento. Otros proyectos no se concretaron o no dejaron huella, salvo en algunos impresos anónimos, como por ejemplo el Museo de Historia Natural, cuyo autor en realidad fue nada menos que Melchor María Mercado, del que acabo de hablar. Y fue sobre todo a mediados de siglo que hubo un gran entusiasmo por estas actividades, tanto en Sucre como en el resto de la República. Igualmente hubo sociedades literarias en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, etc. En la década de 1850 empezaron a multiplicarse nuevas iniciativas en el ámbito cultural. En mayo de 1851 nacía en Sucre una sociedad filética dirigida por los cruceños Manuel María Caballero, Tristán Roca, el señor Jiménez Aponte y otros. Nació también ese mismo año el Oratorio de los Filipenses de la Sociedad Católica Literaria, entre cuyos miembros estaba Mariano Batista, el que fue presidente, y Miguel de los Santos Taborda. Una década más tarde surgió la Sociedad del Progreso, que publicaba la revista La Aurora Literaria. Lo mismo ocurría en otros departamentos. En Cochabamba, por ejemplo, el poeta Néstor Galindo organizó la Sociedad del Buen Gusto. En Santa Cruz de la Sierra, hacia 1860, se conformó el Círculo de Minerva en torno al poeta político e intelectual Tristán Roca, que también fundó el periódico La Estrella del Oriente, además de La Voz del Bolivia, El Lábaro Constitucional y El Centinela. Pero volviendo a Sucre, Sucre también fue el escenario del despliegue de estudios médicos, por ejemplo. Ya un poco saliéndonos de nuestro marco temporal, a fines de siglo, un grupo de médicos jóvenes constituyó el Instituto Médico Sucre en 1895-96 como una escuela práctica de medicina con diversas secciones de especialidades. Y por si acaso, el Instituto Médico Sucre sigue activo en el año 2020.
De esta manera se puede apreciar que la ciudad donde vivió Manuel María Caballero tenía una intensa actividad intelectual y cultural. Es posible que la misma no haya tenido un alcance muy importante, pero sin duda dejó huellas que vale la pena explorar ahora. Bien, y para terminar, en este breve recorrido por la historia del siglo XIX percibida desde la vida de Manuel María Caballero, profesor universitario, diputado y literato, apenas hemos atisbado algunos aspectos de la historia de un país en formación. Sin embargo, aquello se ha hecho no desde la perspectiva de un jefe de Estado, como lo solía hacer la historia política tradicional, sino desde la de un hombre sin duda interesante, pero tampoco muy conocido. Sus actividades laborales lo llevaron a desempeñarse en el ámbito de la enseñanza, de la vida política, brevemente del mundo judicial y sobre todo de la literatura, ámbitos con los que quizás estamos más familiarizados, ámbitos que corresponden más a las ocupaciones de una persona común. Son estas personas comunes las que también escriben la historia con sus actividades cotidianas, sus obras y su legado. Pero todavía, reitero, son poco conocidas. Por tanto, será un reto seguir adelante, siguiendo la huella de Manuel María Caballero, tanto en la literatura como en el Congreso, por ejemplo, mediante sus intervenciones registradas en los redactores del Congreso que transcriben las participaciones de los parlamentarios, o bien en su desempeño como juez de letras en la provincia Sinti, en Chuquisaca, en 1856. Los archivos notariales de esta provincia están conservados en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en Sucre, y solo con consultar el catálogo uno puede tener idea de lo que hizo. Entonces, hay fuentes, hay pistas, hay que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Lema, por tan brillante exposición. Como es habitual en nuestras conferencias, leemos algunas preguntas que tienen nuestros seguidores de la página Bahiense Colectivo de Investigación Cultural y se la vamos a transmitir ahora para ver si es que podemos responder. A ver, gracias, con gusto. Un investigador cruceño nos dice: ¿se conoce qué línea política seguía Caballero o con quiénes se agrupó políticamente en el Congreso? ¿Le voy diciendo todas o una por una? Quizás una por una, porque después me voy a confundir. Yo personalmente no tengo idea de cuál era la línea política de Caballero, pero posiblemente al rastrear, digamos, su participación en el Congreso, se podría saber con quiénes estaba de acuerdo. No había partidos políticos claramente definidos en ese momento, como lo señalé, pero y él formaba parte de una bancada, en algún momento la bancada chuquisaqueña, en otro momento la bancada cruceña, porque no había, o sea, la bancada vallegrandina, podríamos decir, pero su línea política habría que quizás analizar sus intervenciones y eso, ver con quién se reunía, o también ver en sus publicaciones periodísticas en qué periódicos publicaba artículos cuando estos no eran solo literarios. Es decir, los periódicos también tenían una línea política muy clara y obviamente uno no va a publicar en el periódico del enemigo político, ¿verdad? Entonces, esa podría ser una manera de rastrear su línea política. Gracias. Otra pregunta que nos llega: ¿existen datos en archivos de la actividad de Caballero en alguna sociedad cultural sucrense? Creo que esa respuesta, Juan Pablo, la puede dar usted mejor que yo.
Sí, efectivamente hay, ¿no? Hay mucha documentación sobre Manuel María Caballero en algunas sociedades literarias. Sobre todo hay mucha publicación periodística, así que un manuscrito como tal no hay, pero sí hay mucha publicación periodística. Bueno, una pregunta más que nos llega, dice, ¿se conoce de algún otro cruceño influyente en Sucre durante el siglo XIX que haya estado con Manuel María Caballero, o por lo menos cercano con él, haya interactuado? Bueno, se ha mencionado el caso de Tristan Roca, que creo que ha tenido una vida literaria en Sucre, pero creo que su estancia ha sido mucho más breve que la de Caballero. Y probablemente haya habido muchos otros cruceños que también hayan tenido una participación interesante en el ámbito literario u otro lado del mundo cultural, porque pues todo el mundo iba a estudiar a Sucre, ¿no? Entonces, las universidades de Cochabamba y de La Paz sí atraían a universitarios, pero sobre todo de sus regiones. En cambio, Sucre hasta hace, yo me acuerdo todavía la época en que Sucre estaba llena de estudiantes provenientes de Santa Cruz y del Beni, por ejemplo, ¿no? Ahora ya no, porque se han multiplicado las universidades en Santa Cruz sobre todo, pero yo creo que el imán de la universidad ha permitido que llegaran muchos cruceños a Sucre y ahora sí habría que rastrear en los periódicos, por ejemplo, su participación en la vida cultural o política o universitaria. Doctora, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Usted cree que Manuel María Caballero ha recibido bastante influencia de algún viajero, de algunos viajeros que han ya llegado a Bolivia? Más concretamente, tal vez cuando estaba estudiando en la Escuela de Artes y Ciencias de Santa Cruz, cuando era todavía joven, ¿no? Y su papá también era autoridad en Mojos. No sé si usted conoce algo, o puede ser porque él hablaba francés muy bien, ¿no? Entonces, eso, ¿no? A ver. Claro, al saber francés, eso le abría unas puertas enormes para poder fungir como intérprete, por ejemplo, como traductor, eh, porque muchos viajeros, bueno, los viajeros extranjeros que llegaban a Bolivia se preparaban y trataban de hablar en castellano, pero en algunas circunstancias sí necesitaban apoyo, evidentemente, de bolivianos. Y es un apoyo, da risa y da vergüenza leer en algunos relatos de viajes de extranjeros, no mencionan en absoluto el apoyo recibido por el gobierno boliviano o por particulares para trasladarse de un lugar a otro, para cargar los objetos que recolectaban, etcétera, etcétera. Parecen como nuevos conquistadores, ¿verdad?, en plena república, que van pisando tierras desconocidas. No es así, no es así, para nada. Estos viajeros, a lo largo de todo el siglo XIX y el siglo XX, y probablemente el siglo XXI, han gozado del apoyo, del acompañamiento, del seguimiento, o tal vez de la enemistad también de muchos bolivianos. Entonces, no es nada raro que Caballero haya podido conocer a alguno de ellos o podido, tal vez después de su paso por Bolivia, consultar sus obras, ¿no? D'Orbigny, por ejemplo, recorre Bolivia entre los años 30 y 32, pero su viaje por la América Meridional es publicado mucho más tarde, cuando Caballero se gradúa en la universidad. Y estoy convencida de que llegaron ejemplares de su libro, en sus 9 tomos, hasta Sucre, entonces probablemente los haya leído fluidamente porque leía francés y así con relatos de otros viajeros. Entonces,
probablemente los haya conocido, sea directamente, sea indirectamente a través de sus obras. Otro viajero que estuvo en Bolivia en la década de 1840 es un francés, Francis de Castelnau, que en realidad llega a Brasil con la idea de ir a Perú. Pero claro, estando en Brasil se da cuenta que de por medio hay un país que no estaba probablemente en sus planes, que era Bolivia, y pues nada, tiene que cruzar Bolivia. Entonces, eso ocurre en el año 1845. Castelnau no tiene en realidad una misión específica en Bolivia, pero por supuesto, como buen viajero, tiene su diario, toma notas, y su equipo, del que habla muy poco, de otros científicos franceses, también escriben sobre Bolivia, sobre geología, sobre botánica, sobre diferentes aspectos. En el año 45, bueno, Castelnau debería estar en Sucre, pero, perdón, eh, Caballero está en Sucre, pero Castelnau pasa por Sucre también. Entonces, posiblemente lo haya conocido o por lo menos haya escuchado hablar de él. Son evidentes las influencias de unos sobre otros. En el caso de mi bien amado Melchor María Mercado, es evidente que ha recibido la influencia de los grabados de Alcide d'Orbigny, porque algunos de los grabados de Mercado son copias de los grabados de d'Orbigny, solo que con otro estilo. Sus grabados son estilo neoclásico, mientras que los de Mercado son casi naif, ¿no? Pero es innegable esa influencia, ese conocimiento, y por más que Bolivia sea un país joven, pequeño, aparentemente aislado, etcétera, no ignoraba lo que pasaba en el resto del planeta, ¿no? Entonces, Caballero, me imagino, debió ser una persona muy informada de lo que pasaba en su país y en el resto del mundo con relación a Bolivia. Además, le han debido interesar los autores franceses. Exactamente. Tenemos otra consulta, doctora. Nos dice Marcos Vázquez, nos dice, ¿qué nivel alcanzó la polémica entre filéticos y católicos? Perdón, no he escuchado bien la pregunta. ¿Qué nivel alcanzó la polémica entre filéticos y católicos? Ajá. Es decir, la sociedad de Manuel María Caballero sí. y la sociedad de Santos Taborga, ¿no? De Taborga, sí. Bueno, prefiero ser franca, no tengo la más mínima idea. No he estudiado, no soy especialista en Caballero, no soy especialista en historia literaria, por tanto, no me he preocupado por este tema, pero me imagino que es un tema que también se retomará en charlas posteriores, ¿verdad? Es así, la siguiente conferencia vamos a hablar un poco más ya en la obra de Manuel María Caballero sobre literatura, entonces vamos a ahondar un poco más, entonces le invitamos a seguir a Marcos Vázquez la siguiente conferencia para adentrarnos un poco más en lo que es la obra de Manuel María Caballero. Doctora, muchas gracias por su conferencia, por apoyarnos al colectivo bahiense. Le agradecemos enormemente por habernos colaborado con este tema. No, gracias a ustedes nuevamente, realmente me han pinchado la curiosidad. Ahora sí, yo también quiero saber más sobre Manuel María Caballero y sobre tantas otras personas que recién estamos descubriendo y que nos pueden decir mucho más sobre la historia de Bolivia que a lo mejor los famosos padres de la patria. Muchas gracias, doctora. Recordarles a las personas que nos están siguiendo en la página que en nuestra próxima conferencia vamos a hablar sobre la novela boliviana del siglo XIX, donde nos adentraremos ya a lo que es netamente la obra de Manuel María Caballero. Posteriormente a esa conferencia vamos a tener otra dictada por Fernando Unzueta de la Universidad de Ohio, que nos va a hablar un poco de los círculos literarios, de las lecturas en el siglo XIX. Posterior a esa conferencia vamos a tener la
la presencia de Omar Rocha, el director de la carrera de literatura de la UNSA, que nos va a hablar sobre la revista La Aurora Literaria. Entonces, hay un camino largo por recorrer todavía con esta conferencia. Les invitamos a que nos sigan y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, doctora Lema, por acompañarnos también. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.